Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a la clase de psicopatología. El día de hoy vamos a ver la clase número 6, titulada Conceptos básicos de psicopatología. Les ruego que presten mucha atención, puesto que los términos que vamos a conocer el día de hoy son la base para entender la mayoría de enfermedades en psiquiatría y también la base para que entendamos un poquito acerca de la sintomatología. Los contenidos de esta clase son los siguientes. Vamos a definir el término de psiquiatría, el término psicopatología, vamos a conocer el término de salud y relacionado a esto, el término de salud mental. Conoceremos algunos determinantes de la salud mental y por último vamos a hablar de dos grandes síndromes en salud mental que son la psicosis y las neurosis. Para hacer una introducción, vamos a ver esta definición que se encuentra en el diccionario de Porot, que dice de la siguiente manera: la psicopatología etimológicamente es el estudio de las dolencias del alma. Se puede definir como una ciencia que toma su objeto de la psiquiatría y su espíritu de la psicología, en las fronteras de la medicina, lugar de la psiquiatría y de la filosofía, y asiento de la psicología. La psicopatología asume la misión de elaborar la observación psiquiátrica en teoría del conocimiento del hecho psiquiátrico. Esta definición, que no es para efectos de examen, sino que para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando, nos deja en evidencia que psiquiatría y psicopatología no son las mismas cosas. Por el contrario, son ciencias que se ayudan la una a la otra y, como vemos, y ya lo habrán entendido a lo largo de las clases hasta ahorita, definir la psiquiatría, sus campos de estudio y sus alcances es algo bastante difícil, puesto que nosotros nos encontramos en la frontera de la medicina, a veces medio filósofos, a veces sociólogos, a veces psiquiatras, y al mismo tiempo la psicología, que es otra ciencia hermana de la psiquiatría, pues entra en interacción con todos estos elementos y nutren lo que estamos aprendiendo en este curso, que es la psicopatología. Empecemos entonces por definir qué es la psicopatología. La siguiente definición vendría siendo la que para efectos de examen yo les preguntaría si es el caso. Y la psicopatología la vamos a definir como la fundamentación científica de la psiquiatría, para lo cual precisa delimitar conceptos generales con validez universal en el campo de la patología psíquica. Miren qué interesante esa parte de la definición. O sea que la psiquiatría se fundamenta a nivel científico en la psicopatología, por lo cual hay que precisar el campo de la patología psíquica. ¿A qué se refiere esto? De la psicopatología y de los enunciados que ésta hace, la psiquiatría se puede valer a un nivel científico para poder convertirse en una ciencia. Entonces, el centro de interés de la psicopatología es el hecho psiquiátrico, entendido en un sentido bastante amplio, donde no únicamente el síntoma es el objeto de estudio. Hasta ahorita yo creo que, viendo los contenidos de la clase, es fácil llegar a la conclusión que psicopatología se refiere a la descripción de síntomas en psiquiatría, pero en realidad el campo de acción de la psicopatología es mucho más amplio, ya que desde esta perspectiva, la psicopatología coge todo el saber que se extiende desde lo más orgánico y biológico hasta lo estrictamente psíquico. La psicopatología intenta extraer conclusiones válidas para estructurarse como ciencia. Y aquí es donde vamos a entender por qué decimos que la psicopatología es la fundamentación científica de la psiquiatría. Miren que dice que al final intenta extraer conclusiones válidas para estructurarse como ciencia. Ya lo hemos hablado en otras clases. ¿Qué conclusiones válidas podemos hacer en esta especialidad? Nos podemos basar a veces en un tema normativo, en un tema estadístico, en un tema estético. Entonces, la psicopatología, en un sentido bastante amplio, toca todas esas situaciones. Es una ciencia que lo que trata es de hacer objetivo lo que es subjetivo. Ahora bien, definamos lo que es la psiquiatría.
La psiquiatría, y también se los digo para efectos de evaluación, la vamos a definir como la rama de la medicina que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos, entendiendo como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiátricas como otras patologías psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos de la personalidad. Para la mayoría de los autores, la psiquiatría es una rama de las ciencias médicas cuyo carácter científico se alcanza a través de la psicopatología. Ahora tratemos de enlazar esto. Venimos hablando de que la psicopatología es la fundamentación científica de la psiquiatría, y sabemos que la psiquiatría es una ciencia médica que, como menciona acá, alcanza su carácter científico a través de la psicopatología. ¿Será que la psicopatología es una ciencia exclusiva al servicio de la psiquiatría? Claro que no. Como vimos en la definición al inicio, en la introducción, que digamos era una definición un poco, digamos un poco en prosa, un poco más romántica, menciona que el espíritu de la psicopatología es la psicología y estar íntimamente relacionada con la psiquiatría. ¿Qué significa esto? La psicopatología es una ciencia que se encarga de validar o generar conclusiones que puedan ser válidas y que se puedan utilizar objetivamente. ¿Qué significa esto? Que la psicopatología es la rama o la ciencia que nos va a ayudar a poder saltarnos o poder superar esta dificultad que hemos visto ya que tiene la psiquiatría de poder definir conceptos, de poder definir qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, esto hace la psicopatología. Nos ayuda a distinguir lo que es normal de lo anormal a través de postulados válidos que tienen en cuenta no solo el carácter estadístico, que digamos es como más científico, sino también cuestiones un poquito más relacionadas a la conducta, a las actividades del ser humano, que también las tratamos de objetivizar y normalizar. Ahora, en esta definición, aunque parece bastante evidente y hay que tenerlo claro, no dejemos de lado que la psiquiatría es una rama de la medicina. Una pregunta clásica en el día a día, ¿verdad? Para nosotros es, ¿hasta dónde llega la psicología? ¿Hasta dónde llega la psiquiatría? ¿Son lo mismo? ¿Son cuestiones diferentes? En esta definición nosotros podemos encontrar ese límite. Recordando que la psiquiatría es una ciencia médica y entonces se encarga de prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades psiquiátricas. Esto también de alguna manera lo hace la psicología, pero desde su propio punto de vista. Los psiquiatras, antes de ser psiquiatras, somos médicos. Y siendo médicos, cuando nosotros recibimos un paciente con una enfermedad mental, lo primero que vamos a pensar es que algo está mal con este paciente. Y no porque esté llorando, no porque su comportamiento o su pensamiento, lo que dice, esté anormal, sino lo que primero vamos a pensar es qué enfermedad estoy viendo acá, que me pueda dar una explicación al fenómeno psicopatológico o que estoy observando. Entonces, antes de llegar a o establecer una conclusión bastante simplista y decir, veo a mi paciente triste, pues está deprimido, los psiquiatras tenemos que pensar como médicos primeramente y decir, ¿será que ese paciente tiene un hipotiroidismo? Y empezar a revisar otros síntomas, no solo los síntomas psicológicos, sino también signos y síntomas médicos que pudieran estar relacionados. Y entonces a través de eso llegar a una conclusión, establecer un diagnóstico entre, digamos, a grandes rasgos, entre esto es psiquiatría o esto es medicina. Y a partir de ahí realizar un tratamiento y una rehabilitación. Muchas veces hay enfermedades que pudiéramos ver con toda una característica de manifestaciones clínicas que parecen psiquiátricas, sin embargo, llegamos a la conclusión que no es psiquiatría. Podemos estar ante una hiponatremia, por ejemplo, una hipocalemia, podemos estar frente a una infección de vías urinarias de un adulto mayor que le causa delirios y alucinaciones, podemos estar ante un alcohólico que se encuentra en estado de abstinencia y ese estado de abstinencia le genera ansiedad, le genera estrés, le genera
insomnio y en el peor de los casos le podría generar también alteraciones a nivel del pensamiento, delirios y alucinaciones. Por lo tanto, la psiquiatría como tal, a pesar que se fundamenta en la psicopatología, al mismo tiempo se fundamenta en la medicina, no olvidemos eso. Y el modo de pensar en psiquiatría va a ser muy diferente al modo de pensar en salud mental, o sea, al modo de pensar de los psicólogos. Nosotros vamos a primero tratar de buscar una explicación médica al fenómeno que estamos observando y cuando no hay explicación médica para eso, pues entonces viene una explicación psiquiátrica. Aún así, el hecho de que haya una explicación médica tampoco no nos exime de que los psiquiatras seamos parte de tratamientos que están otra vez en la frontera de la medicina, puesto que el dar, por ejemplo, un antibiótico a una infección de vías urinarias en un anciano es lo que finalmente le va a resolver el delirium o la psicosis orgánica que está teniendo. Por lo tanto, eh, entendamos la psiquiatría de esta manera. Parece redundante decir que es una rama de la medicina, sin embargo, es bien puntual el entender por qué definimos a la psiquiatría de esta manera. Ahora, teniendo claro los conceptos de psiquiatría y psicopatología, pues ahora vamos a empezar a mezclarlos y ver cómo se relacionan los unos con los otros, la psicopatología contra la psiquiatría. En primer lugar, la psicopatología tiene por objeto establecer reglas y conceptos generales, mientras que la psiquiatría se centra en el caso morboso individual. ¿Qué significa esto? La psicopatología como ciencia lo que trata es de establecer lo que es normal y lo que es anormal, y a través de esto también generar reglas y conceptos generales. ¿Qué incluye esto? ¿A por qué se refiere reglas y conceptos? Porque también la manera en que vamos a entrevistar, en que vamos a hacer nuestra historia clínica psiquiátrica, nuestro examen mental, tiene ciertas reglas, tiene pautas de comportamiento de tanto del terapeuta como del entrevistado que se aplican en un carácter general, de las cuales nosotros también esperamos obtener resultados de ciertas preguntas, de ciertos gestos o inclusive de los gestos del paciente y de esa concepción. Por lo tanto, la diferencia con la psiquiatría es que la psiquiatría ya se va a basar en el caso individual del paciente. O sea, la psicopatología vendría siendo como el manualito, digámoslo así, de cómo vamos a actuar en una situación, pero la puesta en escena de ese manual es el caso mórbido individual. Háganse la idea, si ustedes están en una unidad de emergencia, ¿no? Y estamos acostumbrados a trabajar por protocolos, algoritmos. La psiquiatría, por cierto, también lo hace. Pero entonces todo ese protocolo, todo ese algoritmo, todo ese algoritmo de manejo, por ejemplo, de un síndrome coronario agudo, vendría siendo el equivalente de la psicopatología. Lo estudiamos, sabemos en un sentido amplio qué hacer, sabemos qué pruebas mandar, qué pruebas nos alertan hacia uno y otro diagnóstico, pero la puesta en escena de todo ese conocimiento vendría siendo la psiquiatría. El momento en el cual nosotros tomamos todo ese conocimiento que hemos ganado para nosotros mismos y entonces todas estas reglas y conceptos generales las empezamos a aplicar al paciente y a decir, tiene esto, esto y esto, tienes, entonces cumple con criterios diagnósticos para tal enfermedad en psiquiatría. La psicopatología es una ciencia en sí misma. De hecho, se fundamenta también en la estadística, a pesar de que dijimos que no nos gusta medir la normalidad estadísticamente, pero se fundamenta también estadísticamente. Tiene una lógica de pensamiento a través del método científico. Sin embargo, la psiquiatría toma la ciencia como medio auxiliar, pero trascendiéndolo hasta llegar al arte de la medicina, que tiene su sentido en el quehacer práctico y en la relación terapeuta-paciente. La medicina y la psiquiatría son un arte. Hay cuestiones que no las pueden enseñar directamente los libros, como por ejemplo cómo relacionarse entre el médico y el paciente. Sin embargo, la lógica también para llegar a conclusiones en psiquiatría es poder usar herramientas del método científico
para llegar a conclusiones, establecer hipótesis, hacer pruebas de comprobación y descartar esas hipótesis. Así llegamos a un diagnóstico. Pero en sí mismo la psiquiatría cuesta verla como una ciencia, puesto que hay muchas situaciones subjetivas a la hora de dar una atención en psiquiatría, pero la ciencia que nos ayuda a esto, la cual nos sirve de base para objetivizar nuestras actuaciones, es la psicopatología. O sea, la psicopatología viene siendo la ciencia base de lo que nosotros conocemos como psiquiatría. En tercer lugar, la psicopatología parte de la unidad que es el ser humano y entonces va descomponiendo en funciones psíquicas aisladas con el fin de analizar adecuadamente las leyes que rigen cada una de ellas, aún sin perder de vista las condiciones funcionales intrapsíquicas, mientras que la atención de la psiquiatría se centra en el hombre enfermo, indivisible, por definición y solo accesible con un enfoque holístico. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la psicopatología estudia al ser humano como una unidad, la manera en la cual puede entender al ser humano es estableciendo funciones psíquicas. ¿Cuáles son estas funciones psíquicas? Es lo que conocemos en otras ramas de la medicina como funciones mentales superiores. Percepción, memoria, conciencia, pensamiento, afectividad, eh, apariencia general, y a través de esto, de estas funciones psíquicas y de comparar teóricamente lo normal y lo anormal, entonces a través de ello se genera el conocimiento necesario como para poder analizar y entender al ser humano. Sin embargo, la psiquiatría no le interesa el humano como en un sentido filosófico, sino más bien el enfermo propiamente dicho, como persona, como entidad. Y a través de esto, la manera en que hace sus actuaciones en esta persona es un enfoque bastante holístico. Lo que nos lleva a la cuarta diferencia. La psicopatología se desentiende de la terapéutica, que es el eje y meta final de la psiquiatría. A la psicopatología no le interesa corregir, cambiar, rehabilitar, curar en ninguna manera, simplemente le interesa describir y establecer conclusiones y poder hacer una diferencia entre lo normal y lo anormal. El momento en que nosotros nos encadenamos en la terapéutica, pensamos en medicamentos, en psicoterapias, en otro tipo de terapias también que se usan en psiquiatría. Entonces ya estamos pensando en, eh, en rehabilitación, estamos pensando en tratar al enfermo. Esto ya no es parte de la psicopatología, esto ya es parte de lo que sería la medicina. Por eso también la definición dice que se basa en prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades mentales, porque ese es el objetivo de las psiquiatrías como ciencia médica. Ahora, centrándonos en la psiquiatría, vamos a ver cómo esta rama de la medicina tiene interacciones bastante curiosas, tanto con otras ramas médicas como con otras ciencias, con lo cual establece su campo del saber. En primer lugar, con la patología médica general, porque atiende el ente morboso físico y sigue con las debidas reservas un modelo orgánico o médico. Como les decía, cuando nosotros recibimos un paciente, nosotros no dejamos de ser médicos y no dejamos de preguntarnos si este paciente está teniendo algún tipo de alteración química o funcional y esto está generando sus síntomas. Por lo tanto, la psiquiatría no se desprende de su relación con la medicina general, porque de hecho la manera en que genera diagnósticos es a través de un modelo orgánico o médico. Ahora, dentro de la misma medicina, la psiquiatría tiene una íntima relación con la neurología, cuyo objeto es la patología de la vida de relación instrumental que permite establecer las relaciones mecánicas sujeto-objeto. De hecho, muchos de los grandes referentes de la psiquiatría no fueron psiquiatras, sino fueron neurólogos que entraron en el campo de la psiquiatría. Y aunque también somos una disciplina totalmente diferente, la neurología se encarga más que todo de funciones mecánicas del cerebro y cómo éstas se expresan y sus déficits.
La psiquiatría, sus déficits son las funciones psíquicas. Entonces, pero trabajamos en el mismo campo, trabajamos en la misma cancha que es el cerebro. También tiene relaciones con la psicología, que tiene por objeto la organización estructural no patológica del sujeto normal con su medio. Como les decía, la psicología, que es una ciencia afín a la psiquiatría y que pues sus profesionales trabajan mucho como nosotros, tampoco se centran en ver al enfermo como tal y tratar su morbilidad como tal, sino más bien en la organización estructural del enfermo y cómo éste se relaciona con su medio. De manera que si bien también es parte de la terapéutica, su terapéutica es bastante diferente. También tiene relación la psiquiatría con la sociología, cuyo interés se centra en los fenómenos sociales colectivos. Las investigaciones en psiquiatría, muchas de ellas han entrado en el campo de los fenómenos sociales o de movimientos y a través de eso se ha generado nuevo conocimiento. Entonces estamos en esa frontera otra vez, en que muchos conocimientos de la psiquiatría se han generado a través de investigaciones sociológicas, por lo tanto, nutre también nuestro campo del saber, esta otra ciencia que es parte de las ciencias sociales y no de las ciencias médicas. Llegados a este punto, estoy seguro que les ha de haber parecido curioso cómo en más de una ocasión pareciera que hemos desvirtuado a la psiquiatría como ciencia, que hemos dicho que se acerca a la ciencia a través de la psicopatología y a través del relacionamiento médico-científico. Y es que la psiquiatría tiene muchas limitantes para considerarla una ciencia como tal. Y es que en primer lugar es bastante difícil de aprender el fenómeno intrapsíquico. Lo hemos visto ya en las primeras clases, lo veremos también en esta clase, que definir lo que es específicamente las enfermedades mentales o el fenómeno mental es bastante difícil. Esto se debe a cuatro situaciones. La primera, y es bastante importante, es la subjetividad de la introspección y la observación. Y esto tiene que ver con nosotros como entrevistadores, ya sea médicos o psiquiatras, donde nuestro propio prejuicio, nuestra propia experiencia va a ser los juicios de valor respecto a lo que estamos observando en una persona. No sé si ustedes ya lo habrán escuchado porque sé que todavía no están en el hospital, como por ejemplo a veces llegan pacientes a las 3 de la mañana con alguna situación que aparentemente no existe, ¿verdad? Con síntomas que no existen y característicamente dicen N y pues le dan algún placebo para que se mejore. Entonces, ¿qué pasó ahí? La subjetividad del evaluador, y que no pudo decir o no pudo decidir que sí era el hecho de que alguien llegue a las 3 de la mañana a pedir una atención médica, aunque no tenga nada, nos dice de la necesidad psicológica del paciente. Entonces, eso lo que nos debe decir a nosotros es derivarlo con el psiquiatra, derivarlo con el psicólogo. Pero esto se debe a nuestra propia introspección, ¿vea? A nuestro conocimiento también, lo que nos va a cambiar la manera de pensar respecto a los pacientes y lo que va a hacer que no emitamos juicios de valor, sino racionamientos psicopatológicos, es el estudiar la psicopatología y hacer verdaderas introspecciones y observaciones que puedan tener un carácter científico a la hora de describir los fenómenos. En segundo lugar, como dificultad para aprender el fenómeno intrapsíquico tenemos la interacción del factor biológico y el factor psicosocial. Esta es de las pocas ramas médicas que no solo toma en cuenta el factor biológico, llámese genético o fisiopatológico del momento, sino que también el factor psicosocial y cómo lo que a veces podemos ver como una cantidad de síntomas puede o no tener una explicación psicosocial, es dependiendo de esta explicación, también en ese sentido va a ir el diagnóstico, aunque los síntomas sean exactamente los mismos. Y también decidir entre si es un diagnóstico o no, ya lo vamos a entender a qué me refiero cuando hablemos de las neurosis. También pasa que en esta rama de la medicina hay escasa correlación entre el síntoma y la base biológica que lo sustenta. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué causa un signo de Chopstick, vea,
Fácilmente ustedes me dicen por hipocalemia. Si yo les pregunto qué causa, por ejemplo, un signo de Babinski, ustedes me pueden decir la correlación anatómica de eso. Sin embargo, en psiquiatría es bastante difícil. Sabemos en un sentido general cuáles son los desbalances neuroquímicos que causan las enfermedades mentales, pero no podemos diferenciar así específicamente por qué, por ejemplo, una persona con depresión, que sabemos que tiene una disminución de los neurotransmisores monoaminérgicos, de pronto tiene una depresión muy abúlica, muy apática, tiene grados de depresión, puede ser leve, moderada, severa, puede tener síntomas de psicosis o porque es una depresión que tiene muchos síntomas de ansiedad. Entonces, correlacionar los síntomas que observamos con la base biológica es bastante difícil en la psiquiatría. Y la cuarta razón es porque el hombre mismo como objeto y sujeto de la captación del signo. O sea, el mismo hombre siendo tan subjetivo y diverso, de quien nosotros vamos a recolectar los signos y síntomas, pues puede inclusive influir en la evaluación mostrando o en sobremanera o inclusive ocultando signos y síntomas. Ahí va a depender de la experiencia que nosotros ganamos como entrevistadores para poder reunir más esta información. Y por supuesto que la psiquiatría, esto es polémico ya que esta es la única ciencia médica que tiene contaminación ideológica. Si ustedes ven el desarrollo de los manuales estadísticos y diagnósticos en psiquiatría, llámese el DSM o el CIE, vemos que lo que ha sido considerado como enfermedad depende mucho de la coyuntura ideológica que se esté viviendo en el momento. Como enfermedades se sacan a veces de categorías diagnósticas por pues la misma contaminación ideológica. En algunos casos, estos cambios han sido buenos porque la contaminación ideológica pues tenía postulados errados y hacer ciertas consideraciones ha resultado en que haya pues situaciones que ya no las consideremos enfermedad. Sin embargo, también puede suceder totalmente lo contrario. Por ejemplo, ya les he dicho, la psiquiatría tiene pues episodios oscuros y nada más, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, la psiquiatría fue manipulada para usarse con otros fines. Muchos gobiernos de países con dictaduras, ya sea de izquierda o de derecha, utilizaron la psiquiatría como un arma de sometimiento, declarando a personas como incapacitadas mentales, como inhabilitados, metiendo los hospitales psiquiátricos cuando en realidad no tenían nada, y por hacer una contaminación ideológica. Entonces, esta es la única rama de la medicina que tiene que convivir con esta situación. Sin embargo, como ciencia, la psiquiatría ha podido avanzar y hacerse más objetiva, y curiosamente lo ha logrado a través de la psicopatología descriptiva. De hecho, esta asignatura que estamos viendo nosotros realmente encajaría más en la definición de psicopatología descriptiva. O sea, en la parte de las psicopatologías que se encarga de describir los fenómenos psíquicos. Y esto ha sido porque desde el último siglo eh, la misma psicopatología y la psiquiatría han ido adquiriendo un carácter científico cada vez más y está generando postulados y métodos robados del método científico. Entonces, la psicopatología descriptiva se basa en los siguientes postulados: en la estabilidad de las manifestaciones patológicas. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros no podamos correlacionar el por qué haya tantos síntomas en psiquiatría y cambien de uno a otro sin una explicación fisiopatológica, sí podemos ver que hay estabilidad de las manifestaciones. ¿Qué significa esto? Un paciente pasa meses, años con las manifestaciones clínicas y esto nos da la seguridad que existen, que las podemos analizar, que las podemos inclusive medir de cierta manera, y esto hace que se generen puedan generarse postulados del método científico, porque aunque no tenemos la correlación fisiopatológica, pero sí vemos las manifestaciones por un periodo bastante estable de tiempo.
También hay una asociación duradera en la entidad y las manifestaciones que sirven de diagnóstico. En psiquiatría, los diagnósticos son un consenso, son un conjunto de síntomas y el ver cómo esta estabilidad de cómo los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, con depresión, con trastorno bipolar, tienen una asociación bastante estable entre los síntomas que pueden presentar de uno a otro, pues eso también nos da un carácter un poco más científico. En tercer lugar, las manifestaciones psicopatológicas sabemos que son un signo de desajuste orgánico interno y es clínicamente reconocible a pesar de la incidencia psicosocial. No sabemos exactamente qué hace que varíe un síntoma de un momento a otro, tanto en intensidad como en forma, pero sí sabemos que eso es un reflejo de un desajuste orgánico, porque la psiquiatría, con todas sus manifestaciones psíquicas o psiquiátricas, no deja de tener su base biológica a través del órgano que llamamos cerebro. Por lo tanto, a pesar de las consideraciones psicosociales, del síntoma, pues también hay una consideración orgánica detrás. Ahora vamos a la segunda parte. Definamos salud y enfermedad a través de la psiquiatría. Algo que tenemos que tener en mente es que en las enfermedades médicas y en el resto de las especialidades los límites son bastante claros, pero estos límites se difuminan cuando nos acercamos a los comportamientos de las especies y sobre todo si son anormales. La pregunta acerca de cuándo una conducta es anormal, cuando una conducta normal es una enfermedad, conlleva una carga notable de inquietud filosófica y de hecho la consideración científica de lo que es un trastorno psíquico ha variado con el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que tener bien claro el concepto de salud y enfermedad en psiquiatría y pues no dejamos de tener dificultades para delimitarlo a diferencia de otras ramas de la medicina. Empecemos con el concepto de salud y este va a ser bastante puntual. La OMS en el año 1948 definió la salud como un estado de perfecto o completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Miren qué utópica esta definición de salud, es bastante amplia, ¿no? Y bastante positivista también. Pero llama la atención que esta definición no solo desde ya incluye la parte mental y social, que es el campo de acción de la psiquiatría. Entonces, ¿cómo es que esto se va a ir correlacionando? Como decíamos, el modelo médico que tiene es bien delimitado al modelo, llamémoslo psiquiátrico, que pues tiene como un poquito más de dificultad de consolidarse. En primer lugar, vamos a pensar en esto. El modelo médico tiene cierta mentalidad para darle explicación a los fenómenos que describe y estas han ido configurándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la mentalidad anatomoclínica, que la recibimos de Bichat, la mentalidad fisiopatológica de Virchow y la mentalidad etiopatológica de Koch. Pero, ¿dónde queda el concepto de lo social en esta parte de la salud, con estos enfoques o abordajes? Pues Luis nos hace, digamos, el favor y lo adapta para nosotros y hace un nuevo concepto de salud y enfermedad que incluye lo siguiente, no solo la mentalidad anatomoclínica, fisiopatológica o etiopatológica, sino que también Luis nos dice que la salud pues incluye tener la sensación subjetiva tanto de bienestar como de malestar. ¿Qué significa eso? Que no ser saludable también incluye la sensación de no ser saludable. También signos manifiestos de función y estructura satisfactoria o alterada y signos ocultos de una adecuación. ¿Qué significa esto? Que eh, muchas veces nosotros tenemos enfermedades mentales que no han terminado de ser evidentes. Entonces, a pesar de eso, sabemos que subyacente o con el tiempo van a desarrollar o vamos a observar todas sus síntomas, pero esto ya nos dice de una estructura que está dañada, ya nos hace pensar en que algo no está funcionando bien. Ahora, para que llevemos un hilo de congruencia,
Sí, estoy seguro que reconocen esta diapositiva, es reciclada de una de las clases anteriores. Para que aterricemos en el concepto de salud mental, viéndolo desde cómo lo define la OMS y cómo vamos cayendo, digamos, poquito a poco en nuestra área, recordemos otra vez esto que les mencionaba en otra clase, que ya Oda tiene tres características básicas de la salud mental. Primero, que el sujeto debe mantener una adaptación activa y no una adaptación pasiva de las condiciones sociales. Que el sujeto observa una integración estable, personalidad unitaria que se mantiene a pesar de la adaptación activa y que el sujeto tiene una concepción del mundo y de sí mismo que es correcta independientemente de sus necesidades personales. Para motivo de evaluación, la siguiente definición es la que vamos a tomar como concepto de salud mental, y es que la OMS define la salud mental como un estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo del individuo en la medida que no altere el desarrollo de los demás. Bien, vamos a revisar esto rapidito. Hablamos de salud mental, ¿verdad? Quedamos en que nos íbamos a quedar con la definición de la OMS que hablaba de salud mental como la correcta madurez, sin que nosotros irrespetemos las necesidades de los demás, pero que nosotros podamos proveernos de las herramientas como suficientes para poder desarrollarnos plenamente. Eso nos lleva a que hay varias cosas en consideración para poder comprender la salud mental. En primer lugar, hablar de normalidad. Ya tuvimos una clase de normalidad y solo puntualmente les digo, podemos entender la salud mental desde ese punto de vista, ¿verdad? Es bastante complejo porque lo hemos visto, definir la normalidad es bastante complejo, pero nos sirven más las siguientes. Podemos hablar de salud mental como madurez. Una persona que tiene salud mental debe ser capaz de madurar conforme a las etapas de la vida. Esto incluye, por ejemplo, la intimidad de las relaciones interpersonales, o sea, poder tener una pareja, se refiere a esto, y también poder tener amistades que se vuelvan verdaderamente íntimas y de confianza, el poder establecer metas y a través de eso tener logros vitales. La generatividad, esta es una característica de las personas, sobre todo en las etapas finales de la vida, donde el ser humano necesita compartir todo el conocimiento que ha logrado a través de la vida, la escuela de la vida, y entonces lo transmite al resto de la gente. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros acá dándoles clases, eso es generatividad. Vea, la experiencia que hemos ganado, pues se las transmitimos a ustedes lo van a hacer también en algún momento. Vea, aun cuando no sean docentes, pero van a ser médicos de los hospitales del país o en otro país y también su deseo es salir y ustedes van a compartir con sus internos, externos, residentes, lo que ustedes les han enseñado. Las perlas del tratamiento, como decimos en psiquiatría. La integridad, que es el hecho de poder mantener el funcionamiento de nuestra personalidad de manera íntegra, nuestros valores, desde de inicio a fin. De ahí no importando las situaciones que vivimos en la vida, eso es salud mental. También lo podemos ver desde el punto de la presencia de emociones positivas. Otra vez, este es un concepto bastante positivista, o sea, de decir que para tener salud mental hay que tener todo el tiempo emociones positivas. Sin embargo, no es así. Al final, la emotividad es un continuum y muchas veces tenemos reacciones emocionales, digamos, emociones de negativas, pero son parte del ciclo vital. Por lo tanto, vamos a entender que el hecho de estar triste por alguna situación no significa que no tengamos salud mental. También la inteligencia socioemocional, la inteligencia para podernos relacionar interpersonalmente con las personas. Esta dimensión para mí es interesante. Hay personas que sin caer en ninguna categoría diagnóstica, de verdad son personas que tienen muchos problemas para relacionarse, hasta pues el punto de lo caótico. La salud mental como un bienestar subjetivo, lo mencionábamos atrás con Lewis, que nosotros tenemos que autopercibirnos también como de estar bien, y también se puede hablar de la salud mental como resiliencia, ¿verdad? Lo vimos en una clase, la capacidad de poder pasar por un proceso y tener buenos resultados a pesar de las situaciones adversas de la vida, pues la resiliencia.
Nuevamente nos vamos a referir a algo que ya vimos en otra clase, la definición de enfermedad mental. Esta es la que a la que nos vamos a centrar, la definición de Henry A., que la enfermedad implica siempre, cualquiera fuere su causa, una destrucción de la conciencia y por ende una pérdida de la libertad. Lo mencionábamos también antes como esta pérdida de la libertad, vea, estas alteraciones de la salud mental se pueden resumir en síntomas deficitarios y síntomas positivos. Síntomas deficitarios, o sea, ausencia de comportamientos que denotan el buen funcionar psíquico y, digámoslo así, síntomas positivos, que es el que estén presentes, a eso se refiere ser positivos, síntomas positivos, hace que pues eso nos indica que hay un mal funcionamiento a nivel psíquico. Por ejemplo, un delirio o una alucinación, ese es un síntoma positivo, o sea, su presencia indica enfermedad. Por el contrario, digámoslo, aunque no lo menciona así esta diapositiva, un síntoma negativo, un síntoma deficitario sería que algo que debería estar no esté. Por ejemplo, nuestra respuesta emocional, nuestra socialización, eh, nuestro nivel de poder disfrutar de las cosas y que estos no estén, pues ese es un síntoma deficitario. Vea, por ejemplo, en depresión hay anedonia, hay adinamia, hay astenia, o sea, son situaciones que indican la pérdida del placer. Entonces es el que no estén presentes por esos síntomas negativos hace que denote enfermedad. ¿Vea? Ya lo habíamos dicho, podemos analizarlo tanto como a un sentido natural, personal y cultural. Otra vez habla, aquí tiene que ver con la diapositiva anterior hablando de maduración, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural, con nosotros mismos a nivel personal y cómo funcionamos a nivel cultural también. Entonces, pero para mí es quizás más útil, o para nosotros es más útil definir qué es un trastorno mental. Como les decía, la psiquiatría es una rama de la medicina que pues se fundamenta científicamente y pues lo hace a través de la psicopatología. Entonces, esta definición que no es enfermedad mental, sino trastorno mental, esta es una definición operacional y es una definición que viene desde la psicopatología. Entonces definamos un trastorno mental como un síndrome, o sea, conjunto de síntomas caracterizado por una alteración que es clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o del comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen a su función mental. Para que entendamos el término, lo voy a poner como ejemplo con un trastorno de pánico. Es un conjunto de síntomas, como lo dice ahí, como trastorno mental, que tienen alteraciones clínicamente significativas. Todos podemos vivenciar ansiedad en más de una ocasión, pero pues en un ataque de pánico hay ansiedad, hay angustia, una sensación inminente de muerte, hay taquicardia, dolor en el pecho, disnea, sudoraciones, parecias, parestesias. Entonces son clínicamente significativos. Los pacientes con trastorno de ansiedad incluso llegan al hospital pensando que tienen un infarto agudo de miocardio. Entonces son clínicamente significativos, son evidentes, molestan al individuo, le generan disconfort. Y si ustedes se fijan, todos esos síntomas pueden encasillarse o clasificarse, más bien dicho, en alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, del comportamiento. Y eso lo que nos refleja es un una disfunción de procesos tanto psicológicos como biológicos. En el caso de la depresión, a la hora de hacer la parte psicoterapéutica, pues vamos a denotar que algo está pasando. Nada más, hace un momento, pues veía una paciente con depresión y pues mucho está relacionado a los problemas de pareja que tiene con su esposo. Hay una disfunción de un proceso psicológico, pero también hay una disfunción biológica. Químicamente o neuroquímicamente sabemos que hay neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina que están disminuidos en la depresión. Y aunque no los vamos a medir, como el caso de medir una glucosa en ayunas, pero sí sabemos que hay una base biológica que está desregulada. Entonces, ¿por qué les pongo esta definición? Que no es la misma que enfermedad mental, eso es trastorno mental. O sea, esta es una definición operacional. Entonces, habitualmente un trastorno mental está relacionado con un estrés significativo, con discapacidad ya sea social, laboral
o de otras actividades importantes. Si ponemos el ejemplo del ataque de pánico, una persona, por ejemplo, a veces se puede salir de una clase, de una reunión, de la iglesia, no lo sé, porque está teniendo un ataque de pánico y eso es discapacidad social y laboral, o puede dejar de ir al trabajo porque está en crisis de pánico repetidas y cómo las va a manejar estando allá, entonces genera discapacidad. Las respuestas predecibles o culturalmente aceptables ante un estrés usual o una pérdida tal como la muerte de un ser querido no constituye un trastorno mental. Miren, esto es bien importante de tenerlo en cuenta. No toda persona que llore está deprimida. Si usted está, por ejemplo, ante la muerte de un familiar o ante una situación de estrés agudo, es culturalmente aceptable que nos afecte y y que estemos tristes. Eso no es depresión, sino que es la respuesta humana normal a las situaciones de la vida. Eso hay que tenerlo bien en claro para tampoco psiquiatrizar las emociones humanas. Entonces, todos los comportamientos que son socialmente anómalos, ya sea políticos, religiosos, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto se deba a una disfunción del individuo. Les vuelvo a poner como ejemplo, en muchos regímenes dictatoriales, muchas veces la gente que está en contra del gobierno se ha utilizado la psiquiatría, mal utilizado, más bien dicho, y en esos lugares específicos, para psiquiatrizar el hecho de que tienen conductas anómalas. Por ejemplo, en el franquismo, una persona que estuviera contra del régimen se le podía también catalogar como enfermo mental porque su conducta se salía, ¿verdad? Y entonces, pues ser encarcelados o mandarlos a resguardo psiquiátrico por eso. Entonces, eso hay que tenerlo también bien claro, que no todo lo que va fuera de la norma de la sociedad como tal, pues es un trastorno mental. No, vea, eso es otra cuestión. Determinantes sociales de la salud mental. Por supuesto, desde el momento en que definimos la salud como algo que influye, que no solo es físico, sino que también mental y social, algo biopsicosocial, pues también nos damos cuenta que sí hay determinantes de la enfermedad mental y sobre todo determinantes ambientales y sociales que pueden influir. Entonces, en un sentido general, los determinantes sociales de la salud se refieren a todos los factores sociales que inciden en ella, incluida la estructura social, las prácticas y las instituciones, la identidad personal y procesos interpersonales, siendo los más determinantes la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. El ser humano posee la agencia personal en cuanto tenga la libertad de escoger entre una serie de opciones deseables para realizar el proyecto de vida que valora, por lo que el Estado y la sociedad tienen un rol en dar oportunidades a las personas y también permitirles esa libertad. Si nosotros clasificamos los determinantes sociales de la salud mental, podemos hablar de determinantes estructurales y determinantes intermedios. Esos determinantes estructurales son la educación, el ingreso económico, la cohesión social, la etnia y el género, y los determinantes intermedios son las condiciones de vida, las condiciones laborables, el acceso a los alimentos, los comportamientos de las personas y las barreras para adoptar estilos de vida saludables. Para efectos de evaluación, pónganle atención a esta diapositiva porque de aquí quizás es lo único que podríamos generar como pregunta, ¿ve? Esta clasificación de los determinantes sociales. También algo importante es que la religiosidad y el sentido de la vida también son parte de los determinantes sociales de la salud mental. Hablando de la religiosidad, por el sentido del valor moral, el apoyo de la comunidad de fe y los ejercicios de vida espiritual. Entonces, para ir terminando, pues vamos a definir algunos síndromes muy importantes en salud mental. Vea, estos no son diagnósticos como tal, ustedes no los van a ver puestos así como tal, sino que es donde se engloban a veces la mayoría de trastornos mentales. Primero vamos a hablar de la neurosis. ¿Qué es ser neurótico? Ya lo habrán escuchado más de una vez. Para que ustedes lo comprendan, voy a tomar algunas citas de algunos psicoanalistas para que ustedes puedan entender en un sentido más amplio y filosófico qué es la neurosis y por supuesto pues les voy a dar su definición operacional. Eh, Hablando de salud mental, pues los psicoanalistas han generado diferentes teorías acerca de los instintos, o sea, de qué nos mueve a nosotros para comportarnos de cierta manera y poder atender a las necesidades instintivas del ser humano. Entonces,
En psiquiatría hablamos, o más bien dicho en psicoanálisis, hablamos de 3 teorías instintivas y para poder entender la neurosis y la psicosis nos vamos a auxiliar de 2 de ellas porque pues sobre eso se fundamenta lo que es la neurosis y la psicosis. La primera teoría de los instintos dice que la energía de los instintos sexuales, lo que llamamos la libido, es bloqueada por la represión de las anticatexias movidas por los instintos del yo y encuentra su camino de salida a través de vías de comportamiento psíquicas, somáticas o combinaciones de ellas, por lo cual las neurosis se plantean entre el yo y el ello. Voy a traducirles esto. Cuando hablamos de líbido o energía de instintos sexuales, yo sé que podemos caer en el error de genitalizar la frase. Sin embargo, aquí estamos hablando de cualquier instinto de conservación de vida. Que ustedes, por ejemplo, vayan a un partido de fútbol y jueguen fútbol y lo disfruten, eso es líbido. Eso no tiene nada que ver con lo coital, pero sí tiene que ver con la energía psíquica. El hecho de cómo nosotros movemos esa energía psíquica y ese movimiento de energía psíquica se llama catexia, es lo que hace que nosotros podamos generar placer. Y el placer es lo que nosotros nos regula el aparato psíquico. O por qué ir a ver un partido de fútbol, por qué ir a la playa. Todas esas son catexias de la libido, como nosotros movemos la energía psíquica de lo que nos está cargando y nos está generando malestar hacia poder descargarlas hacia el placer. Entonces, ¿qué pasa o de qué habla esta teoría de los instintos? Que muchas veces esta energía es bloqueada por represiones, o sea, anticatexias, o sea, que impiden el movimiento de la energía psíquica por los instintos del yo. El yo es la estructura psicológica que nosotros vemos con la que nos relacionamos, pero hay 2 estructuras secundarias que son el ello, que son los instintos propiamente, y el superyo, que es como el regulador social o la norma que nos regula. En todos nosotros están en constante funcionamiento las 3 estructuras psíquicas. Lo consciente, que es el yo, vea, la cara al mundo, el ello, que es todas aquellas instintos que están por debajo de lo consciente, incluso a veces inconscientes para nosotros, y el super yo, que es aquello que impone la norma y que nos dice, a pesar de que esto es lo que querés, esto es como te deberías de comportar. El yo es la estructura psíquica que media entre esas dos, entre el ello, que son los instintos, y el super yo, que es la estructura psíquica que nos dice esto sí y esto no. Entonces, todas las neurosis se plantean porque hay dificultades para poder regular el yo, vea, lo consciente, con el ello, que es lo inconsciente. Entonces, el término neurosis se refiere a un grupo de enfermedades mentales menores en comparación con la psicosis, que lo llamaríamos una enfermedad mental mayor, y en que se destacan los trastornos subjetivos. Entonces, las neurosis se distinguen positivamente por la presencia constante de angustia y por la utilización masiva de mecanismos defensivos contra esta. Entonces se manifiestan en términos de síntomas físicos, síntomas psíquicos y en la estructura del carácter. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las teorías instintivas? Mencionábamos en la diapositiva anterior que hay represiones que generan anticatexias, o sea, que generan que no se mueva la energía psíquica y no pueda haber esa descarga de la libido, o sea, esa descarga del placer. Por eso es que Freud ocupa ese término de instintos sexuales, porque pues todo lo que nos genera placer, pues es líbido y la líbido, pues los instintos de sexualidad, no es lo coital. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esta situación, vea que mencionábamos entre los instintos y lo que es consciente y lo social, pues se generan este grupo de enfermedades. Entonces, vamos a definir la neurosis en estos 2 acápites, ¿vea? Son enfermedades que se distinguen por la presencia de angustia y por la utilización de mecanismos defensivos y que incluyen que pueden ser tanto en al mismo tiempo como separado, con síntomas físicos, psíquicos y con estructuras del carácter. Y entonces si hablamos de angustia, ¿vea? Como parte integral de todas las neurosis, pues lo vamos a entender con este cuadro, que es la angustia como tronco común de las neurosis. Al final el síntoma que comparten las neurosis es la angustia o la ansiedad. Por ejemplo, hablamos de la neurosis de la histeria o lo que hoy llamamos histrionismo. En este tipo de neurosis, los mecanismos defensivos que intervienen son la disociación y las conversiones,
Por ejemplo, se han fijado que las personas histriónicas, después de que se pelean con una amiga o un amigo, porque también hay hombres histriónicos, ¿qué es lo que hacen? Se desmayan y convierten un síntoma físico. Eso es conversión. O se disocian. No sé qué le pasa, no hablan, no responden, hacen una disociación. Eso es lo que está operando, un mecanismo defensivo, mal ejecutado, por cierto. Tenemos a las neurosis obsesivas, que aquí hablamos del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo o el trastorno de personalidad, perdón, el trastorno obsesivo compulsivo propiamente dicho. La angustia que nos genera malestar en las obsesiones es mediada por mecanismos como la formación reactiva, la regresión y la anulación. Les voy a poner un ejemplo. En el TOC de limpieza, por ejemplo, o de contaminación, esta angustia o la neurosis se genera de la angustia de estar sucio. Este mecanismo defensivo depende de una formación reactiva. Generalmente las personas obsesivo-compulsivas han estado, digamos así, expuestas a situaciones, en este caso en particular del TOC de limpieza, donde puedan andar sucias, contaminadas, y la gente los ha señalado por esto. Entonces hacen una formación reactiva a ser obsesivos con la limpieza y el orden. Entonces, ese es el mecanismo defensivo que ejecutan después de ser, por ejemplo, de ser niños que andan bastante sucios, que andan caretones, caretos, como decimos aquí en el país, se vuelven niños súper pulcros, súper bañaditos, porque hacen una formación reactiva. Pero también pueden hacer procesos de regresión y de anulación. ¿En qué? En que son bastante constrictivos con el resto de la gente. Vea, también sus obsesiones los llevan a ser de cierta manera con las personas. En la neurosis llamada fobia hay, hay desplazamientos y evitaciones, ese es el mecanismo defensivo, y esto no es una neurosis, ¿vea? Es la psicosis, pero ahí opera un mecanismo defensivo llamado proyección. ¿Por qué lo pongo acá? Porque también la psicosis es mediada por las angustias, aunque su resolución es muy diferente, no resuelve en en generar síntomas ni físicos ni somáticos, sino que resuelven un mecanismo de proyección, que es, se los voy a explicar más adelante. Bien, entonces hablamos de psicosis, la segunda teoría instintiva. Vamos otra vez a hablar, a ocupar otra segunda teoría de los instintos. La libido, ya les expliqué qué es la energía de los impulsos, que comprende, y aquí lo vamos a entender más, el interés, la sexualidad y la agresividad, y sus variantes están dadas por su distribución económica. Parte de la libido se centra en el propio yo, a esto le llamamos la libido narcisista, y parte se distribuye en los objetos del mundo externo y en sus representaciones dentro de la persona misma. Les voy a traducir. Como les decía, la libido o la energía de los impulsos sexuales no se refiere a lo coital, se refiere a todas aquellas situaciones que nos hacen una descarga de placer. De ahí que usamos esta palabra, una distribución económica. Si nosotros pensamos en que la angustia o el estrés que nos genera la vida es como pongámosle, es como un vaso, ¿no? Y ese vaso lo estamos llenando constantemente. Llega un momento que hay mucha, pero mucha angustia y esto genera síntomas. Desde un punto de vista económico, la libido y las catexias, o sea, liberar la libido, es como botar, vea, todo el estrés de ese vaso y que vuelva a quedar disponible. Cuando nosotros vemos pues la enfermedad mental o las neurosis o la psicosis, es porque el vaso se ha rebalsado. A eso se refiere con la distribución económica. Ahora, hay dos tipos de líbido, o más bien dicho, la libido se puede mover de dos tipos de forma, ¿verdad? Las catexias. Se pueden mover hacia el propio yo, o sea, aquellas situaciones que me generan placer para conmigo mismo. Por ejemplo, ir a ver un partido de fútbol, ir a ver ir a comer algo rico, pero también parte de la libido se distribuye a objetos del mundo externo, por ejemplo, a una pareja, a los amigos, a la familia, esos son los objetos del mundo externo, y estos representan también la personalidad misma. Entonces, ya habíamos establecido que la neurosis era un conflicto entre el yo y el ello, o sea, entre cómo el yo estaba mediando la liberación de energía psíquica a partir de los instintos que son bastante primitivos. Y cuando entramos en esa contraposición de que el yo no puede manejar la cantidad de estímulo, perdón, de impulsos
eh, del inconsciente, pues se da una neurosis. En cambio, en la psicosis, el desenlace es un análogo de una situación similar de perturbación en los vínculos, pero ahora entre el yo y el mundo exterior. En la primera teoría hablábamos que la libido la pueden detener las represiones. Entonces, las neurosis se caracterizan por reprimir. ¿Qué es lo que reprimen? Reprimen el mundo. O sea, las neurosis se caracterizan por no me gusta el mundo, entonces yo hago represiones y mecanismos defensivos para pues poder tolerar el mundo. Pero en el caso de la psicosis, esta perturbación que nos genera el mundo externo nos es todavía más difícil. Y, y hablando de la libido, lo, eh, lo que tenemos en la psicosis es una ruptura con el mundo exterior. Entonces, una ruptura con la libido objetal, que es la libido hacia los objetos, y nos quedamos solo con la libido hacia nosotros mismos. ¿A qué se refiere esto específicamente? Vamos a citar un escrito de Freud de manera textual. Esto está en Psicosis y Neurosis, es un artículo de 1923. Menciona Freud. Ahora bien, en la amencia, aquí se me refiere a psicosis, no solo se rehúsa a admitir nuevas percepciones, también se resta el valor psíquico al mundo exterior, que hasta entonces subroga al mundo exterior como su copia y el yo se crea soberanamente un nuevo mundo exterior e interior. Y hay dos hechos indudables, que este nuevo mundo se edifica en el sentido de las emociones del deseo del ello, y que el motivo de esta ruptura con el mundo exterior es una grave frustración de un deseo por parte de la realidad, una frustración que apareció insoportable. Entonces lo vamos a ver otra vez entender desde la neurosis. En los trastornos mentales, clasificados como estos grandes síntomas, las personas, por decirlo así, dejan de tolerar la realidad, dejan de tolerar el mundo exterior. Pero en el caso de las neurosis, como lo vimos en la primera teoría instintiva, lo que se genera es una represión tal que todas esas situaciones que nos molestan del mundo exterior las convertimos en síntomas, síntomas físicos, psicológicos, somáticos, y entonces por mecanismos defensivos que se ejecutan para poder tolerar la realidad. Como les decía, tolerarla por desmayos en los histriónicos, tolerarla por formaciones reactivas en los obsesivos, tolerarla por evitación en el caso de las fobias. Pero en el caso de la psicosis, la intolerancia al mundo exterior, la intolerancia a la realidad es tan grande, tan masiva, que lo único que se le ocurre al aparato psíquico es romper el yo y romper con la realidad y crear una nueva realidad que sea para poder satisfacer la frustración que le ha generado al enfermo la realidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablábamos de las teorías instintivas? Hablábamos que la energía, la libido, puede ir hacia nosotros mismos y hacia los objetos, hacia las personas. Un psicótico, al hacer la ruptura con la realidad, entonces lo que hace es romper, digámoslo así, que la energía psíquica se mueva hacia, hacia el mundo exterior y solo se mueva hacia adentro. Por eso el mundo del psicótico es un mundo interno. Los delirios, las alucinaciones generalmente son bastante grandiosas. eh, pues, por ejemplo, hay delirios mesiánicos donde creen que Dios les ha dado una misión. Hay delirios de grandeza donde creen que son personas muy ricas y excéntricas. Y esto es porque la libido ya no está fluyendo hacia los objetos del mundo exterior, sino que solo está fluyendo de manera narcisística hacia la misma persona. Entonces, la realidad en la psicosis y la neurosis. Hace poco tiempo, otra vez para compararlos, este es un artículo de Freud que se llama La pérdida de la realidad en la psicosis y la neurosis. Hace poco tiempo indiqué como uno de los rasgos diferenciales entre neurosis y psicosis que en la primera, o sea, en las neurosis, el yo, en vasallaje a la realidad, sofoca un fragmento del ello, o sea, de las pulsiones, mientras que en la psicosis, ese mismo yo, al servicio del ello, se retira de un fragmento de la realidad. Por lo tanto, lo decisivo para la neurosis sería la hiperpotencia del influjo objetivo y para la psicosis la hiperpotencia del ello. La pérdida de la realidad estaría dada de antemano en la psicosis, en cambio se creería que la neurosis evita la realidad. Entonces, como vemos,
En ambos casos hay problemas para afrontar la realidad, pero lo que hacen los neuróticos es evitarla. En el cambio, los psicóticos rompen completamente con ella y crean una realidad diferente. Ahora, para una definición operacional, no lo había mencionado, pero en la primera diapositiva, lo que vamos a definir como psicosis es lo que está abajo. Vea, que Freud define en psicosis y neurosis, que es que una psicosis es un problema en las estructuras del yo y el mundo externo. Esa es la definición que vamos a ocupar. Ahora, para que ustedes lo entiendan otra vez desde la psicopatología, que una definición operacional de psicosis es hablar de estado psicótico. ¿Qué es un estado psicótico? Es un estado de ruptura con la realidad que incluye delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, pensamiento desorganizado y síntomas negativos o síntomas deficitarios, como la disminución de la expresión emotiva, la abulia, o sea, la falta de voluntad, la anedonia, la falta del placer y el autismo, que es la asocialidad. Entiéndase aquí que cuando en psicopatología hablamos de autismo y del uso histórico de esta palabra, no se refiere a lo que ahora entendemos como trastorno autista, sino, eh, o trastorno del espectro autista, sino más bien a las dificultades de socialización. A eso se refería autismo. Entonces nos quedamos con eso como definición de la psicosis, una psicosis, perdón, una definición teórica de psicosis y esta una definición operacional. Bueno, con esta diapositiva finalizamos esta clase. Espero yo que lo que hayamos tratado el día de hoy haya sido comprensible. Lean las diapositivas, no solo con la parte que yo les voy explicando, sino leanlas, traten de comprenderlas. Y si hay preguntas o hay dudas, pues con gusto se las solvento a través de la plataforma virtual. Y pues los espero en la siguiente clase, que esa va a ser una clase sincrónica, que es historia psiquiátrica longitudinal.